Ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete. Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. En su guitarra cantando se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, él pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. La tanatología es la ciencia que trabaja o que estudia todos los fenómenos relacionados con la muerte. Desde la historia, cómo hacer para que el paciente pueda sentirse mejor. Dentro de la tanatología vamos a encontrar algo que se llaman cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos tienen que ver con todas esas acciones que tienden a disminuir, a aliviar los síntomas del dolor físico, emocional de pacientes que terminales. Porque como hablábamos, a veces cuando se determina médicamente que un paciente, como le dicen en la tanatología, es un moribundo, paciente terminal, que un poco prácticamente plantean cuando tiene unos meses de vida, una semana de vida, empiezan a generarse todas estas cosas. Los cuidados paliativos pueden sí empezar antes porque tienen que ver con todo el tema de paliar el dolor. Maru dice que por Twitch se escucha mejor. Maru está graciosa porque quiere que... Maru, mira. Gonza dice, muy buena canción, El Jinete, hay una excelente versión por José Feliciano. Sí, la escuché, me gustó. No sé si escuchaste, Gonzalo, la canción El Jinete por Enrique Bunbury. La iba a poner, pero quise no redundar demasiado. Bueno, vamos a ir con el video. Tengo dos videitos. Vamos a ir con el primero, que es un video muy ilustrativo acerca de la diferencia entre lo que es la empatía y la simpatía. ¿Y por qué vamos a esto? Porque en un punto tiene que ver con lo que decimos y lo que hacemos sentir cuando decimos algo a una persona que está atravesando un duelo. Vamos a ver. Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Sobre la empatía nos habla Teresa Weissman, enfermera escolar que estudió profesiones muy diferentes entre sí, donde la empatía era relevante, y propuso 4 atributos a la misma. Tener perspectiva, la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona o reconocerla como la verdad de esa persona. No emitir un juicio de valor no es fácil con lo que disfrutamos haciéndolo. Reconocer las emociones en otras personas y luego comunicárselo. Empatía es ser sensible a otras personas. Siempre pienso en la empatía como una especie de lugar sagrado donde hay alguien en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo: estoy atrapada, está oscuro, estoy abrumada. Y de repente miramos hacia abajo y decimos: ¡hey! Y descendemos. Sé lo que es estar aquí abajo y no estás sola. La simpatía es... ¡Qué mal!, ¿no? No. ¿Quieres un sándwich? La empatía es una elección, y es una elección que te hace vulnerable, porque para conectar contigo tengo que conectar con algo en mí mismo que reconoce ese sentimiento.
Rara vez se ocurre. Una respuesta empática empieza con un «al menos». Sí, y lo hacemos todo el tiempo porque, ¿sabéis qué? Alguien compartió algo con nosotros que es increíblemente doloroso e intentamos rodearlo con plata. No creo que exista esa expresión, pero yo la uso igualmente. Así que trazamos esa línea de plata alrededor y tuve un aborto espontáneo. Oh, al menos te puedes quedar preñada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. A John quieren echarlo de la escuela. Al menos Sara es una estudiante de 10. Una de las cosas que hacemos a veces frente a conversaciones difíciles es tratar de mejorar las cosas. Si comparto algo contigo que es muy difícil, prefiero que me digas. Realmente no sé qué decir, pero me alegra que me lo hayas contado. Porque la verdad es que es raro que una respuesta pueda hacernos sentir mejor. Pero lo que sí nos hace sentir mejor es la conexión. Gracias por ver. Acá Lorena nos comentaba que con su papá tenían una contención en el hospital, había un área de cuidados paliativos. Bien, bueno, entonces me parece interesante este video porque habla un poco de cómo tendríamos que posicionarnos acerca de una persona que está transitando una enfermedad terminal y con la familia. Y también pensaba, un poco lo hablábamos con Lorena, el tema de los duelos y el tema de que a veces las personas juzgan qué duelo es más importante o qué pérdida es más importante que otra, ¿no? Si estás mal por un gato o por un perro, y es un perro, es un gato, es un animal, dale. O si estás mal por una cadenita, bueno, es un objeto. Y el tema un poco, el video lo decía, ¿no? Esto de necesitamos rodear con plata a las personas, digamos algo así como decirles cosas para hacerlas sentir mejor. Y quizás las personas no necesitamos que nos hagan sentir mejor, porque quizás en algún momento X de nuestras vidas no existe nada que nos haga sentir mejor. Solamente necesitamos quizás estar acompañados, hasta incluso en silencio, ¿no? A veces está bueno, pero un poco por eso también hoy la intitulaba la charla Thanatos versus el ego, porque es muy difícil controlar nuestro ego, porque nuestro ego nos dice, la podés salvar, lo podés curar. Un poco por decir, la literatura de las redes habla mucho, ¿no? De esto, el que te hace sentir bien es ahí. Parece que el otro, y de siempre, tiene este atributo de poder salvarnos y así al revés, ¿no? Nosotros también podríamos salvar a un otro. Y quizás no se trate de salvar a alguien, quizás se trate de darnos cuenta que para poder salvar a alguien tendríamos que tener superpoderes y no los tenemos, porque tal vez nosotros también necesitamos ser salvados. ¿Y salvados de qué? Es importante siempre pensar y preguntarnos cuando queremos ayudar a alguien. Creo que la primera pregunta que tenemos que ayudar en el sentido de la acción o de la palabra, ¿no? Primero preguntarnos, ¿me pidió opinión? ¿Me pidió ayuda? Eso es principal. Segundo, ¿por qué necesito yo hacer tal cosa? ¿Es por el otro o es por mi ego? El ego no tiene que ver solo con algo malo como pensamos, ¿no? El ego tiene que ver con los miedos, con no entender, un poco vamos a hablar un poco más adelante, no entender la trascendencia, quedarse en esto de la inmanencia, en esto de no sufrir. Mientras trabajaba la charla de hoy, leí algunas cosas y un punto coincidía con esas cosas, ¿verdad? O sea, cosas así como, por ejemplo, que en esta sociedad evitamos la muerte, evitamos pensar en la muerte, hasta incluso muchos, y ahí me vi reflejado,
Nos encantaría morirnos dormidos, ¿no? O sea, no tener que atravesar sobre eso. Y este libro hablaba acerca de cómo la gente moría antes, que moría mucho antes que nosotros, y tenían una muerte quizás más rápida, menos dolorosa, sin hablar de la violencia, ¿no? Sí, hablando de una muerte natural, y era esperada. ¿Viste cuando escuchas? Y las últimas palabras de tal fueron, porque quizás hacía días, semanas que estaban esperando esa muerte. Y era como un honor poder despedirse. El tema es que a los efectos de la sociedad de consumo, a los efectos de... Yo creo que a la sociedad de consumo le conviene que yo tenga miedo a la muerte y no quiera hablar, porque es una angustia que está tapada, que está callada, pero grita de alguna otra manera. ¿Y cómo me grita? Comprando, tapando, haciendo esto, con una compulsión a tomar, compulsión a fumar, compulsión a comer, compulsión a tapar eso que me angustia. Un poco el psicoanálisis plantea que la castración, ya lo habíamos hablado alguna vez, la castración máxima es la muerte, ¿no? Porque ya te priva de todo. En esto de la tanatología y en esto de los cuidados paliativos, una de las cosas que también es ¿cómo te puedo decir? Vox populi, o es muy común de ver, y un poco lo planteaba también ¿cómo es? No, justo estaba Maru, dice, ok, Gonzalo, me distraje. Lo planteaba con los nacimientos. El autor decía que las muertes se dan mucho más en los hospitales como los nacimientos, porque hace unos cuantos años atrás no se o sea, era impensable que un nacimiento fuera en un hospital. Me acuerdo que, bueno, yo, por ejemplo, a mí me parió una partera, ¿no? Mirá qué viejo que soy. Entonces, digo, ¿la muerte existe o es un cambio de estado? Para mí es un sinónimo, ¿no? Un cambio de estado, la muerte. La muerte es una manera de llamar algo. El cambio de estado, si vos me decís el término, el final o un cambio de estado, sí, pero la muerte puede ser un cambio de estado. No tiene por qué ser el final. Sí es el final de algo, ¿no? De esta manera, de este estado, es otra manera de estar. Intangible. Un poco, quizás el ciclo del agua nos los puede mostrar. Y un poco también esto de un poco, repito mucho, esto de ocultar la muerte, también decía este autor, y me pareció válido, y recordaba cosas de mi vida pasada, ¿no? Donde quizás al moribundo, que la familia sabe que tiene poco tiempo de vida, le miente. Prefieren decirle que ya se va a curar, prefieren, ¿no? Un poco como este primer estadio de Kubler-Ross, la negación. Es preferible no hablar de eso. Y un poco lo que decía era que cuando uno está atravesando estas cosas, inconscientemente tiene estas cosas, ¿no? Como el miedo, tiene resentimientos que tiene que trabajar, envidias, ¿por qué el otro puede vivir y yo no? ¿Por qué me tocó a mí? Y todas esas cosas quizás quedan negadas y cuestan después resolver, y cuesta que esa persona pueda partir en paz. Y también para con la familia, ¿no? Porque la familia tiene que, imagínate un enfermo terminal que tiene todas estas cuestiones, nerviosismo, que se ponen como que altera un poco la conducta. Y los familiares tienen que cuidarlo, estar mal dormidos y además tenerles paciencia y poder entender esta situación. Y todo un poco se complica cuando uno no habla de frente. La tanatología, los especialistas en tanatología, que pueden ser psicólogos, psiquiatras, médicos, apoyan y asisten y facilitan la palabra.
Ahora, para que este es otro videíto que yo adoro, que me encanta, espero que les puedan gustar. No sé qué les pareció el video anterior. Ahora este videíto también es un video muy cómico y tiene que ver con las etapas del duelo que les había dicho al principio. Bah, tampoco es para tanto, seguro que no son arenas movedizas. Esta noche me estaré riendo de esto con mis colegas. ¡Estupendo esto! ¡Jodidamente perfecto! ¡Estúpidas arenas movedizas! ¡Estúpida jungla! ¡Ah! ¡Quiero morder a alguien en la cara! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Estúpida jungla! ¡Ah! ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, jirafa. Escucha, si tan solo me dieras una oportunidad con esto de las arenas movedizas, te prometo, se acabó lo de mearse sobre los animales pequeños. ¿Hacemos el trato? ¿Sabes qué? No me importa. Apuesto a que en el cielo hay montones de hojas tiernas para comer. Y todo el mundo tiene su propia máquina de granizados. Sí, tómame, dulce muerte. Espero ansioso tu abrazo amoroso. ¿Qué? Creo que he tocado el fondo. Joder. Bueno, un poco graciosamente plantea las etapas de duelo para que nos queden un poquito como gráficamente, ¿no? Maru dice, todas las noches morimos un poco para renacer el día siguiente. Si hay una plegaria judía que se dice todas las mañanas para agradecerle a Dios que nos ha devuelto el alma. Entonces pensaba, porque escucho mucho esta situación, no solo la escucho, sino también la veo y también la he padecido un poco por cuestiones familiares, de cuando alguien está, por ejemplo, mi abuelo estaba, primero mi abuela, mi mamá hizo todo lo imposible para que su mamá no muriese, que es válido, obvio, y después con su papá, y está enfermo mi abuelo, pudo venir a morir a mi casa, fue difícil, pero la verdad que es una experiencia, en un punto te diría linda porque no sé si es linda la palabra, pero es como, no es tan frío como en el hospital, porque me acuerdo que también cuando mi mamá estuvo en terapia intensiva, que podés verla un ratito nada más, y se moría, no podías ni abrazarla, ni estar, ¿no? Y es un poco más cotidiano. El tema es que muchos de los rituales servían para fijar cosas, y ya el ritual que había con el tema de la muerte ya un poco fue cediendo. Me acuerdo en la época cuando yo era chiquitito, si alguien se moría, no solo era de negro, sino no se podía prender la música, no se podía escuchar música, no se podía escuchar la radio, no te podías reír. Mi papá siempre comentaba que él sentía como un trauma porque a los chicos les hacían dar un beso a la gente que estaba en el cajón. Era todo como un ritual. Hoy por hoy no existe. Hoy por hoy, cuanto menos tenga contacto con la muerte y con la enfermedad, mejor. Y sabés que pensaba que al contrario de Buda, ¿no? No sé si conocen la historia de Siddhartha. Siddhartha, el padre, el rey, lo esconde en el palacio y le da todo. Un poco lo que hacemos hoy por hoy, ¿no? Le esconde la muerte, la vejez, la enfermedad, la pobreza. Porque le dijeron que si Siddhartha descubría eso, iba a buscar la iluminación.
Y de hecho, encontró un pobre, encontró la muerte, encontró la enfermedad y se dio cuenta que necesitaba consuelo a eso para farsear a Maru. Quería ver cómo, porque había sufrimiento en el mundo y cómo se podía superar. El tema es un poco el ego, y no solo, el ego un poco está como arraigado a la sociedad. El ego es un constructo de la sociedad. Nuestra sociedad genera egos. Hoy hay pocos velatorios, por ejemplo, sí. El ego es, como te decía, un constructo de nuestra sociedad. Es nuestro nombre, están todos nuestros miedos, nuestros mandatos. Y un poco lo que en esta sociedad impera es la vida es el bien supremo. Y hay que hay que luchar contra la muerte. Y es una lucha imposible, ¿no? No se puede. Es algo que no se puede, por lo menos por el momento no se puede. Pero también pensaba, ¿no? Uno no quiere que se muera un ser querido. Imagínate que Dios te concede que tu familiar no se muere. ¿Qué pasaría con todos los demás? Que así se les muere. Entonces a veces no entiendo qué pedimos. El otro día estaba justo escuchando, no sé si será cierto la historia, quizás Gonza me puede corregir, la historia de Liam Neeson, no sé, Liam Neeson, no sé cómo es el nombre del actor, que estaban preguntándose porque tenía la mirada triste y resulta que su mujer estaba esquiando, se cae y le manda un mensaje riéndose diciéndole que se cayó en la nieve. Después, a las horas, le termina llegando un mensaje diciéndole que su esposa estaba internada con un estado vegetativo, estaba en coma. Liam Neeson, ahí está, gracias. Y entonces ellos habían hecho una promesa de que si a alguno de los dos les pasaba eso, el otro lo iba a desconectar. Y así, bueno, él cumplió su promesa. Esa esperanza que tenemos a veces. Mirá, te cuento, les voy a contar una historia y no les voy a poner, Maru dice se puso de moda quemar, y no les voy a poner el final, pero la historia es, León Tolstoy la escribió. Te la resumo así como yo quiero en este momento. Resulta que hay un anciano en una posada que se había comprado hacía un tiempo unas botas y nunca se las había puesto, estaba esperando el momento. En esa posada el anciano había vuelto del médico que le había dado unos días de vida. Entonces llega el cochero, un cochero joven, mira las botas y le dice, escúchame viejo, esas botas son mi número. Yo calzo esas botas, me encantan, siempre quise comprármelas. ¿Por qué no me las das? Si vos te estás por morir. El cochero viejo hace algo. El tema es, ¿qué harías vos si tenés algo que te gustó siempre, lo tenés, pero sabés que te estás por morir? ¿Lo das, lo donás o no? Parece sencillo, pero yo me quedé pensando, yo no sé, ¿no? Uno se queda como con la esperanza de que quizás uno va a seguir un tiempo más y lo va a poder usar. Gonza dice, sí, la mujer de él, Natasha Richardson, se dio un golpe en la cabeza y no le dio importancia. Bien, un poco el episodio de hoy tenía que ver con esto, tenía que ver con el ego que nos hace creer que podemos vencer batallas invencibles y nos hace correr el eje. En vez de dar calidad de vida, generamos tensión, un poco violencia, ¿no? Para con el otro, para con nosotros, buscando la mejor alternativa. Un poco las etapas del duelo tienen que ver con eso. Tienen que ver con, como te decía, ¿viste? La negación de esto no puede pasar, pero más que nada cuando hablaba del tema de la negociación.
si hago esta terapia, si voy acá, si los cuidados, si esto, si voy a los curas sanadores, si esto, viste, y cuando falla, no te queda más remedio. El tema es cuánto tiempo de desgaste tuviste. No estoy criticándolo, simplemente estoy tratando de que entendamos que somos frágiles, que entendamos que la muerte está ahí, no la podemos evitar. Sé que es angustioso hablar de eso, sé que es difícil, pero es esto. Y lo único que nos tiene que interesar, quizás, es el vivir el hoy, aprovechar el hoy. No sabemos mañana, no sabemos qué va a pasar. Para terminar hoy, lo que pensaba, cuando uno acepta, llega a la paz. Exacto, un poco lo decía Buda, ¿no? El tema del ego que nos hace luchar en vez de resignarnos y aceptar lo que no podemos cambiar. No sé si recuerdan que siempre hago hincapié en la pirámide de Maslow. Es una pirámide que me encanta y pensaba acerca de esto que la quería dividir en tres. En lo inmanente es lo que está más cerca de uno, ¿no? La inmanencia. En lo social y en lo trascendente. Vamos a poner la base de la inmanencia. Todas las acciones que yo puedo hacer, que yo pienso que son un montón, ¿no? Para salvar al otro, para que el otro esté bien, son un montón. Las sociales, también pienso que son un montón menos porque ya dependo del otro, ya no es solamente exclusivamente de mí, sino del otro, pero también es una gran franja. Y le atribuimos una pequeña porción a la trascendencia. A la trascendencia llámale Dios, la nada, el azar, quien vos quieras. No tiene por qué tener un nombre. Y quiero posicionarme en esto que me parece, que lo voy a desarrollar en algún otro momento mucho más detenidamente, porque me parece importante. El tema es que eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque no tenemos paz, porque la trascendencia es tan chiquitita, es el vértice del triángulo, que pensamos que todo depende de nosotros. Ahora, me parece importante que podamos invertir el triángulo. ¿Invertir en qué sentido? En que el triángulo del vértice superior son las acciones que nosotros podemos hacer. El social son las acciones que podemos hacer en conjunto con otros. Y la trascendencia es la base. ¿Y por qué te digo esto? Cuando hablo de la trascendencia, hablo de algo que me supera a mí, que va más allá de mí, que es más grande que yo, que es más importante, por decirlo de alguna manera, que es más poderoso. Puede ser la idea de la nada, ¿eh? No estoy hablando de algo religioso. Maru dice, aprendí que no se puede ayudar a quien no se quiere ser ayudado, a quien no quiere ser. Y sí, tal cual. Yo todavía no lo aprendí, por eso te digo, Maru, que te quiero alcanzar un alargue. Pero bueno, vos no querés. Entonces, volviendo al tema de la trascendencia, un poco te voy a ejemplificar. Los vikingos, como te dije alguna vez, tenían la idea de que si morían en guerra, en batalla, y cuanto más sangrientamente morían, iban a estar las valquirias que lo iban a recoger y se lo iban a llevar, iban a chupar cerveza con Odín, con los dioses, con Thor, con Odín. Entonces los tipos iban a la batalla con miedo, obvio, pero iban sabiendo que si se morían, se lo llevaba Odín. Iban contentos, iban con ganas, porque estaban ajustados a esa idea. Ponele los kamikazes en la guerra, ponele los fundamentalistas musulmanes que van con una bomba y piensan que van a entrar al cielo si se autoexplotan y hacen lo que Alá quiere, ¿no?
esa es la idea de trascendencia. La trascendencia es una fuerza superior a mí. El tema es que nosotros no tenemos la coherencia que nos daría. Por ejemplo, si yo pienso que no existe nada, ese no existe nada, que sería mi trascendencia, nos morimos y no hay más nada, me tendría que servir para entender que no me puedo identificar con si Boca perdió hoy o si no, porque no existe nada. Entonces, tampoco tendría que tener miedo a morirme porque no existe nada. El tema es que nuestro ego lucha con esa idea de la trascendencia. Pero por otro lado, Freud lo que plantearía es que nosotros nos creemos inmortales. Nosotros vivimos como si fuéramos inmortales. Freud tiene un artículo que se llama Nuestra actitud frente a la muerte, y habla algo de la guerra, no me acuerdo qué. Y justo lo escribió cuando explotó la Segunda Guerra Mundial. Y él lo que decía que antes de que explotara la Guerra Mundial, pasaba lo que pasa hoy, ¿no? Acá nadie quería saber nada de la muerte, todos estaban en la bobería, y cuando explota la guerra, nadie podía hacerse el tonto de la muerte. Entonces, según Freud, la vida cobró mucho más sentido, mucha más calidez, mucho más color con ese contraste de la muerte. También Freud planteaba que el ser humano, en ese artículo, era muy sádico. Él dice un poco que quizás el primer pecado original tiene que ver con haber matado al padre totémico. Y él dice que el mandamiento no matarás nos muestra que nosotros somos un linaje de, no me acuerdo bien las palabras, pero muy fuerte, como de asesinos. Porque él dice que si no hubiese dentro del ser humano el deseo de matar, no tendría que haber una prohibición. Porque si hay una prohibición es porque hay dentro del ser humano el deseo de matar. Él decía que la muerte, el primitivo, la veía con alegría, pero no cuando era la muerte de un propio, de un familiar. Y un poco el mandamiento no matarás tiene que ver con eso, ¿no? Con el deseo de que no muera alguien que uno quiere. Entonces, bueno, un poco me parece que hasta acá está bien. Me parece que la idea la expuse, pero bueno, da para mucho, ¿no? Da para hablar para muchas cosas este tema. Así que bueno, les voy a agradecer haber estado. Estamos de mudanza. Me gustó poder transmitir por YouTube. Vamos a ver si el jueves podemos hacerlo por acá. A ver si es mejor, si es más cómodo. Así que bueno, gracias por estar. Gracias Gonza, gracias Lore, Maru y todos los que estén por ahí, por las otras aplicaciones o por acá, y no comenten. Bueno, llegó a su fin. Así que descansen y nos veremos el jueves a las 22.